fuerte grupo de congresistas en Colombia prepara un referendo para frenar decisión de la Corte Constitucional que permitió la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. Si no definen los colombianos lo fundamental de la protección y los derechos de los niños, entonces ¿quién? No se definen en las urnas, pero sí lo definen 6 personas a puerta cerrada en una corte. En las urnas, los colombianos serían consultados si están de acuerdo o no con la adopción igualitaria. Que el pueblo se pronuncie, porque sencillamente la Corte transgredió la Constitución, no la guardó, sino que la transgredió, se saltó al Congreso. Los sectores que defienden la histórica decisión aseguran que el referendo propuesto carece de legalidad y que solo busca fomentar la discriminación contra la comunidad LGBTI. Lo están haciendo por pura politiquería barata, para ganar votos a costa de la discriminación. No tiene ningún futuro constitucional ni legal ese referéndum. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el debate con las voces que están en contra y a favor del referendo que busca frenar la decisión de la Corte Constitucional que en un hecho histórico y sin antecedentes dio vía libre a que parejas del mismo sexo puedan adoptar niños en Colombia. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia. El referendo que busca tumbar en Colombia la decisión de la Corte Constitucional que aprobó hace una semana la adopción de menores por parte de las parejas del mismo sexo. La noticia. Los sectores que se oponen al fallo del alto tribunal cerraron filas y al unísono cuestionaron que un conjunto de jueces tomaran una decisión que, a juicio de ellos, por su importancia, según ellos debe ser discutida y tomada en las urnas por todo un país y no por una sala de 8 magistrados. El punto clave de la noticia. Así las cosas, una nueva controversia por un referendo inicia en Colombia. Por un lado, están los sectores que defienden el fallo y que aseguran que los derechos de las minorías, en este caso de la comunidad LGBTI, no deben someterse a la voluntad de las mayorías. Y por el otro lado están quienes rechazan la adopción igualitaria, argumentando que la Corte Constitucional se extralimitó en sus funciones y que su fallo vulnera los derechos de protección de los que deben gozar los menores de edad en Colombia. Unos celebran la decisión que califican como histórica. Me siento muy feliz porque es un adelanto para los niños y las niñas de Colombia. Otros la cuestionan y alzan su voz de rechazo. Pues a mí no me parece, pues una opinión muy personal, porque pues el núcleo de la familia lo constituye el hombre y la mujer. Para los primeros, se trata de un avance en la conquista de sus derechos como minoría. Con parejas homosexuales tenemos la posibilidad de brindar amor, respeto, cariño. Para los más conservadores en el tema, no todo lo legal es siempre algo moral. Tristemente, no todo lo legal es moral. Y que no nos dejemos simplemente meter nosotros embuchados, que porque la ley lo dice, ya es algo que debemos todos hacer y aceptar. Este pareciera ser un debate de nunca acabar en Colombia y en otros países de la región, donde la adopción por parejas del mismo sexo se ha convertido en el motivo de intensas discusiones en la sociedad y en las altas esferas de la política. La decisión se tomó precisamente hace una semana por la Corte Constitucional de Colombia. El alto tribunal dio luz verde para que parejas del mismo sexo puedan convertirse en padres adoptivos luego de una votación de 6 votos a favor y 2 en contra. El pronunciamiento de la Corte Constitucional se dio ante una demanda presentada por un grupo de juristas, centrada en el derecho fundamental de los niños a tener una familia. Lo primero que tuvo en cuenta la Corte fueron estudios nacionales e internacionales que establecen que no hay riesgo para que los menores sean criados por 2 papás o 2 mamás. Establecían que la orientación sexual de una persona o su sexo no son por sí mismos indicadores de falta de idoneidad. La Corte estableció que si no hay riesgo para la crianza de los menores, no puede haber restricción para adoptar por parte de parejas del mismo sexo. Impedir que un niño tenga una familia, fundándose para ello únicamente en la orientación sexual, representa una restricción inaceptable de los derechos del niño. La presidenta de la Corte Constitucional dejó claro que las parejas del mismo sexo tendrán las mismas restricciones que tienen los heterosexuales, tales como la estabilidad afectiva, económica y psicológica.
si se cumplen los demás requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico. Este fallo es de constitucionalidad, es decir, que automáticamente queda incorporado en el Código de Infancia y Adolescencia, que establecen los requisitos de adopción. Sin embargo, no ha sido impedimento para que los que están en contra de la decisión tracen nuevas estrategias con el objetivo de reversar el fallo. Para los senadores como Vivian Morales o el mismo procurador Alejandro Ordóñez, es el pueblo quien tiene que decidir si se acepta la adopción de menores por parejas homoparentales. Estamos ante un drama de carácter moral sin antecedentes. Hoy todo vale contra la familia, hoy todo vale contra el matrimonio, hoy todo vale contra la vida, y por eso el aborto, la eutanasia, la eugenesia. Y ahora todo vale contra los niños. Colombia se convierte con esta decisión en el país número 16 que permite la adopción igualitaria. Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, les preguntamos a ustedes, nuestros televidentes, si el derecho a adoptar por parte de parejas del mismo sexo en Colombia lo debe decidir la Corte Constitucional, como ya lo decidió, o los ciudadanos mediante un referendo, como lo está promoviendo en este momento un grupo de congresistas en Colombia. Yo los invito a que ustedes opinen en las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. Está con nosotros Jaime Arrula, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Es un reconocido jurista colombiano y un también reconocido analista. Señor Arrula, bienvenido al programa La Noche en NTN24. Un placer estar aquí en este programa. Está con nosotros también Germán Rincón Perfetti. Es un reconocido jurista y activista colombiano que ha sido abanderado de la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI. Suma una cifra récord de tutelas que ha entablado ante diferentes organismos judiciales en su lucha por la igualdad de los derechos de las minorías. Señor Perfetti, bienvenido a La Noche. Muchas gracias, feliz noche. Voy a comenzar con usted, señor Perfetti, conociendo usted como uno de los principales juristas que ha estado defendiendo los derechos de la comunidad LGBTI y que hasta hace una semana estaban celebrando este fallo histórico que profirió la Corte Constitucional. ¿Qué puede decir frente a este referendo que prácticamente en bloque están defendiendo un conjunto de senadores y representantes a la Cámara en este momento y que busca de alguna forma frenar esa decisión de la Corte Constitucional? Bueno, básicamente yo podría decir que estamos frente a un asunto bastante curioso, antidemocrático e inconstitucional. Me parece curioso que la senadora Vivian Morales, en público, ella como abogada, como congresista, pero además de eso que hace parte de una iglesia cristiana, esté promoviendo esto. Primero, porque como abogada ella sabe que en una democracia solamente se puede decir que existe y realmente se puede validar cuando se reconocen los derechos de las minorías. De lo contrario, las mayorías aplastan a las minorías. Yo quisiera saber si la senadora Morales en alguna oportunidad quisiera que a la mayoría católica se le dijera si permite las minorías religiosas de las cuales ella hace parte y seguramente no hubiera podido tener ella el aval como un grupo minoritario. Pero aquí el tema es la protección de los grupos minoritarios. Lo otro que me parece curioso es cómo una minoría cristiana quiere aplastar a una minoría sexual. Decir también que ya como congresista tiene una misión constitucional que no cumple y finalmente yo lo que encuentro que hay aquí detrás indiscutiblemente es un tema de fundamentalismo religioso. El único libro sagrado, y excúsame con esto termino, el único libro sagrado que nos cobija a 48 millones de personas es la Constitución Política de Colombia, a la cual a la congresista Vivian Morales y al señor procurador les pido que lean con calma antes que sus propias creencias individuales. Señor Perfetti, ¿usted qué puede responder, por ejemplo, a uno de los argumentos de las personas que se han considerado críticas de esta decisión de la Corte Constitucional? Y es el que tiene que ver con que una decisión de tan alto calado como es la composición de una familia, no debe ser tomado por un grupo de magistrados, por 8 magistrados que fueron los que tomaron esta decisión, sino que cuando se habla, se va a hacer una transformación de este calibre, se le debe consultar a todos los colombianos.
Escúcheme, pero es que este tema de los derechos de las parejas y personas homosexuales ya pasó por el foro de la democracia, ¿cuál es el Congreso? Y el Congreso, por problemas de contaminación religiosa, ha archivado todos los proyectos. En vista de que ha habido una omisión de parte de quien tiene que legislar, obviamente que la arquitectura democrática permite que la Corte Constitucional, que es un foro académico, pueda hacer un análisis respecto de una visión constitucional y derechos humanos y tomar esta clase de decisiones. Siendo así, entonces la lógica sería la Corte tiene que estar integrada por 100.000 personas o 50.000 personas para que todas las decisiones puedan ser realmente válidas. ¿Por qué en otros casos no se escandalizan cuando hay un 6-2, cierto? Y en este caso sí. Luego estamos frente, indiscutiblemente, no a un tema de democracia, sino a un tema de fundamentalismos. Doctor Jaime Arrubla, usted como también un reconocido jurista aquí en Colombia, ¿usted cree que un referendo puede reversar una decisión que tomó ya la Corte Constitucional? A ver, yo no le veo a ese referendo ni pies ni cabeza, por lo siguiente. El tema de adopción es un tema legal, aquí y en cualquier país del mundo. Yo no conozco constituciones que regulen la adopción. Ese es un tema civil, de derecho privado. El tema que sí es de Constitución, y ya está en nuestra Constitución, es la no discriminación, el artículo 13. A nadie se puede discriminar en un proceso por adopción. Lo que ha hecho la Corte Constitucional es poner a tono la legislación sobre adopción con los principios constitucionales de no discriminación y de interés superior del menor. Yo parto aquí de una base. La adopción no es un derecho de nadie. La adopción es un privilegio y así se concibe hoy en la teoría jurídica contemporánea. Y el menor tiene como bien superior el derecho a tener una familia. Y nadie puede ser discriminado por su orientación social porque quiera formar una familia. Mire, le pongo este ejemplo. En Colombia, como en Francia, los solteros pueden adoptar. Y como soltero, nadie me puede indagar a mí mi orientación sexual para suspenderme o impedirme el trámite de adopción. ¿Cree que esa adopción ya estaba de alguna manera garantizada antes de este fallo de la Corte? Eso ya estaba, no faltaba sino ese empuje final. Y si la Corte ha venido construyendo toda una teoría para darle garantía a las parejas homosexuales para que tengan seguridad social, para que se puedan heredar, para que tengan porción conyugal, para que se deban alimentos, el hecho de negarles la adopción es discriminarlas también. Pero brevemente, doctora Arrubla, ¿este referendo en términos legales cumplirá su propósito? ¿Usted cree que lo podrán convocar? Porque la fuerza es bastante amplia. Hay diferentes sectores que se han unido. Es una estrategia para frenar la decisión de la Corte. ¿Y es posible? Reformando la Constitución y elevando a norma constitucional la prohibición para que las parejas homosexuales adopten. Eso sería sustituir la Constitución, porque la Constitución garantiza la igualdad sin lugar a discriminación alguna. Eso sería además un retroceso en nuestras instituciones, independientemente de cuál sea la convicción de cada cual. Yo estoy de acuerdo en que a esto no hay por qué meterle ideas religiosas. Este es un país donde se garantiza la pluralidad y se garantiza también la diversidad. Creo que este plebiscito, si llega a imponerse por mayoría, sería un retroceso ostensible en nuestra institucionalidad. Doctora Arrubla, integro a esta hora al senador Jimmy Chamorro, senador colombiano por el partido de la U. Le doy las muy buenas noches. Y quiero integrarlo porque usted desde otro ángulo tiene una opinión completamente diferente frente a esta discusión, este análisis que estamos presentando hoy aquí en el programa de la noche. Señor Jimmy Chamorro, bienvenido a la noche. Muy buenas noches, Jefferson, y un saludo muy especial al doctor Arrubla y a todos nuestros contertulios en este Comienzo momento. preguntándole, senador, su opinión frente, pues primero a la decisión que ha tomado la Corte Constitucional de garantizar mediante un fallo que las parejas del mismo sexo puedan adoptar menores. Y por el otro lado, pues estas respuestas que se han dado de los sectores que no están de acuerdo con esta decisión y que están proponiendo un referendo. Bueno, lo primero es que hay un sector importante de colombianos, no solamente los colombianos que día a día transitan por nuestras calles, sino también muchos de ellos que están dentro de la institucionalidad y de la institucionalidad democrática que no comparten esta sentencia de la Corte Constitucional. Me sorprende un tema que es trascendental.
la Corte Constitucional ha tomado una decisión que a todas luces usurpa la función del Congreso. Ahora, no es la primera vez que lo lleva a cabo, no es la primera vez que lo hace. Llama la atención, por supuesto, el que varios congresistas y el que muchas personas y el que muchos juristas celebran el que esa usurpación se lleve a cabo, el que la Corte haya, a través de esta sentencia, proferido un fallo a través de un mecanismo que no le corresponde. Por lo tanto, lo que queda claro es que este es un tema netamente político. Esta es una sentencia política y hay que abordar esto como tal, sin duda alguna. Para comenzar, lo segundo es que precisamente quien está sustituyendo la Constitución es la Corte Constitucional, no simplemente la está reformando, está sustituyendo artículos importantes de esta misma, el artículo 42, el artículo 44. Y cuando se sustituye la Constitución, hay un grupo de colombianos que simplemente tenemos que reaccionar frente a ello. Primero rechazando lo que ahí ha proferido la Corte desde el punto de vista de forma, pero también desde el punto de vista del fondo. Y en ese sentido es el constituyente primario o inclusive el constituyente derivado, que es el Congreso de la República, el que tiene que tomar una decisión al respecto, como en efecto en este momento está sucediendo. Hay un referendo que está en curso, hay otro grupo de congresistas que estamos considerando muy seriamente el presentar una iniciativa de acto legislativo para que sea el constituyente derivado, o sea, el órgano competente en fijar una postura al respecto. Y ese acto legislativo, por ejemplo, sería una norma constitucional que dijera que se prohíbe en este caso la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. Yo creo que este acto legislativo, que por cierto no sería tramitado o no iniciaría su trámite en este año, puesto que ya no hay tiempo, digamos desde el punto de vista procesal a nivel de lo que concierne los pasos que tienen que darse antes del 16 de diciembre, tocará radicarlo el 16 de marzo, que es cuando se inicia la legislatura del año entrante. No hay que olvidar que un proyecto de acto legislativo toma 2 legislaturas, en otras palabras, algo así como un año. Pero no sería conveniente el cual únicamente se abordara el tema de adopción, que va encaminado hacia esa misma ruta, hacia lo que concierne la adopción en cuanto a la adopción de niños y de niñas por parte de parejas heterosexuales. Ajá. Pero también abordaríamos otros temas. Creo que sería la oportunidad para abordar temas como por ejemplo el que hoy está proponiendo el fiscal general de la Nación, si es que los colombianos están o no de acuerdo con legalizar el aborto, por ejemplo, sin ningún justificativo, simplemente por expresa voluntad de la mujer durante los 3 primeros de embarazo, entre otros temas que creo que son importantes abordarlos, como por ejemplo la eutanasia.